Vamos a hablar, hermanos, acerca de la existencia propia de Dios. Vamos a estar dando algunos versículos para que usted también los medite. Solamente son algunos. La existencia propia de Dios, que también se le conoce como la aceidad de Dios. Dios tiene vida en sí mismo, ¿verdad? La existencia propia de Dios. Dios no depende de nadie. Nosotros somos totalmente dependientes de Él. La vida que tenemos, tanto espiritual como física, nos las ha dado Dios. Él es nuestro creador. Es en Dios que nos movemos. Es en Dios que podemos pensar. Dios no obtiene o no ha obtenido la vida de nadie. Dios es suficiente y tiene vida en sí mismo. Esta es la existencia propia de Dios. No existe, hermanos, nada más importante en nosotros o que llene nuestras vidas sino este tema, ¿verdad? El estudio de Dios. Ninguna verdad podrá expandir nuestras vidas tanto como el estudio de Dios. Este tema humilla la mente del ser humano y al mismo tiempo la expande, haciéndonos estudiar para conocer más acerca de la deidad y de la divinidad. Ningún otro tema nos llena como este y nos confronta, ¿verdad? Poniéndonos enfrente de Dios, al ser humano, pero al mismo tiempo también nos consuela al conocer a ese Creador infinito. Hubo hombres como Job que tuvieron la oportunidad de hablar con Dios, y cuando Dios abrió su boca y habló con el hombre, Job no tuvo otra opción nada más que cerrar sus labios, callarse y humillarse y no hacer más preguntas. Dijo: Dios, estoy realmente sorprendido. La existencia de Dios, hermanos, la existencia propia de Dios. Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es eterno, no cambia en su ser, Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es justo y Dios es verdad. La existencia propia de Dios lo distingue como un Dios único. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de ese principio, antes de la creación, ya existía Dios en la eternidad. De hecho, no ha existido un tiempo en que Dios no haya existido. No ha habido algún tiempo, alguna edad en que Dios no haya estado. El Salmo 93, versículo 2, Salmo 93, versículo 2, dice: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternalmente. Hay una pregunta: ¿de qué edad es el trono de Dios? Todos nosotros tenemos un principio de día y un final de día. Si vamos a un cementerio, vamos a leer
que hubo un principio de la vida de esa persona y hubo un final de la vida de esa persona. Pero Dios dice, tú eres eternalmente. Dios ha existido antes de la fundación del mundo, antes que el tiempo comenzara. Dios es antes del tiempo. El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, hablando del Señor Jesucristo, de su venida y del Mesías, dice: mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, dice, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Dice, y sus salidas son desde el principio de los siglos, de los días del siglo. Jesús salió de la eternidad para entrar en el tiempo. Estos versos hablan de su eternidad. Dios no fue creado. Él es el creador no creado. El salmo que leímos de Moisés, capítulo 90, versículo 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. De un pasado eterno a un futuro eterno, y todo lo que hay en medio de eso, tú eres Dios. Dios es Dios. Alguien lo puso de esta manera: si nunca hubo nada, hoy no existiría nada. Si hoy existe algo, siempre ha existido algo. Si hoy existe un mundo de personas, animales, plantas, siempre existió algo o alguien que tiene poder para que exista hoy. Y ese es el eterno Dios. Isaías capítulo 43, versículo 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nada fue antes de Dios, no habrá nada después de Dios, y ni fuera de Dios. Él es eterno, es la existencia propia de nuestro Dios. En el principio no había ángeles, no había creación. En la eternidad de las edades solo estaba Dios. Él hizo los ejércitos celestiales, Él los formó en un tiempo, en una eternidad. Antes de la creación del mundo, Él hizo los ángeles. Dios no estaba, hermanos, en la necesidad de crear nada. No tenía Él la necesidad de formar las cosas, sino lo hizo por su soberana voluntad, porque Él quiso hacerlo. Esto produce humildad, hermanos, en el vasto universo y en el vasto infinito de nuestro Dios, que es un Dios grandioso y muy, hermanos, grande en poder. Dice Apocalipsis 4:8, vamos a ver unos versículos. Y 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es,
y que ha de venir. Él existe en eternidad y eternidad. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Salmo 102, versículo 27. Mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es eterno, tiene vida en sí mismo. Dios es la única causa de su existencia, es la fuente de vida. No depende de nadie y no depende de nada. Él es Dios, Él es el creador. Algunos versos del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nuestra vida espiritual, como dijimos, y física, proviene de Dios. En Él estaba la vida. Capítulo 5, versículo 26, del mismo Evangelio de San Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Juan 11:25, díceles Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Romanos capítulo 9, versículo 26. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí en ese mismo lugar dice, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Él es la vida, Él es la vida eterna, Él es eterno. Hechos capítulo 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿En quién, hermanos? En nuestro Señor Jesucristo. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos por Él. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. La vida está en nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos creó porque Dios estaba solo o porque estaba necesitado y su misma existencia no lo satisfacía. Dios no creó el universo para llenar alguna necesidad. No. El apóstol Pablo nos hace una serie de preguntas en Romanos capítulo 11, versículo 34. Y dice, porque, primera pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dios no pide consejo a nadie. Nosotros lo buscamos para tener un consejo. Porque Isaías 9:6 dice que su nombre es un consejero admirable. Es admirable consejero. Así que, ¿quién? ¿Hay alguien? ¿Hay algo? ¿Hay algún poder que entendió la mente de Dios? ¿Hay alguien? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿Algún ángel? ¿Algún científico? ¿Quién? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio el consejo para formar el universo? ¿Quién le dio un consejo para
formar una planta, para formar un insecto, para formarnos a nosotros. ¿Quién le dio un consejo a Dios? Otra pregunta. Romanos 11:35, ahí mismo. ¿Quién le dio a él primero para que le sea pagado? ¿Quién le dio algo a Dios? ¿Alguien le dio algo a Dios? Dios es suficiente. Él no necesita algo de alguien. Él no necesita nada de nadie. ¿Alguien le dio algo a Dios? Que le diga: Dios, yo te voy a dar esto para que puedas formar la tierra. Dios, yo te voy a dar esto para que formes al hombre. ¿Quién le dio algo a Dios? Es la existencia propia de Dios. Es uno de sus atributos, hermano. Otra pregunta, o la confirmación que hace el apóstol Pablo, y es una declaración eterna. Romanos 11:36, el siguiente versículo. Una declaración, una afirmación. Esto es Dios, esto es la existencia propia de Dios. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. Y nos callamos. Nos callamos. ¿Sí? De Él. Él es la fuente de todo. Para Él es la meta, el fin de todas las cosas. Y por Él es el significado de todas las cosas, de todos los sentimientos, de todos los pensamientos. De Él, por Él y en Él, a Él sea la gloria. No hay alguna realidad fuera de esta declaración. Todo es irreal, todos son historias, todos son cuentos. Fuera de esta historia, hermanos, de esta declaración, de esta confirmación y afirmación que por Dios son todas las cosas, de Él son todas las cosas, para Él son todas las cosas. No hay realidad fuera de esto. Es la existencia propia del Dios que tú cantas, del Dios que tú sirves, cada vez que tú lo haces. Todas las cosas son de su soberana voluntad, por su actividad soberana y para su gloria soberana. Dios es suficiente, de donde todas las cosas son sostenidas y movidas, a través de cómo todo funciona y para quien todas las cosas existen. Todo existe para Dios. Todo existe de Dios y todo existe para Dios. Toda su creación existe para Él. Él dijo: para gloria mía los formé, los creé y los hice. Para gloria de Dios. Así es que, ¿quién entendió la mente de Dios? Nadie. ¿Quién le dio un consejo a Dios? Nadie. ¿Quién le dio algo a Dios? Nada. Nada se origina por sí solo. Nada ni nadie. Nada continúa, hermano, por sí solo. No puede continuar algo solo. Necesita a Dios. Nada. No sale la luz del sol por sí sola. No se mete el sol por sí solo. No respiramos por sí solos. No abres los ojos, no nace algo, no muere algo, no cae la hoja en un árbol por sí solo. Dios que está presente en todas estas cosas.
los momentos, hermanos, más felices de la vida del ser humano es cuando podemos meditar en esta verdad. Nuestros corazones fueron creados por Dios. Y teniendo el mayor entendimiento de sus atributos, nuestro corazón se va a agrandar y se va a llenar más de contentamiento de Dios, de la felicidad que Dios da. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 8:6, nosotros empero no tenemos más de un Dios. 1 Corintios 8:6. Esta debe de ser, hermanos, nuestra mentalidad, nuestra ciencia, nuestro pensamiento, nuestra declaración. Debe de ser tu declaración. Nosotros no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Bendito sea Dios. Eso es lo que todo ser humano debe declarar. Es la verdad infinita de Dios. Nosotros somos en Él y nosotros somos por Él. Estamos en las manos de Dios. Nos preguntamos por qué la tierra está sostenida en la nada. ¿Por qué la tierra está sostenida en la nada? Bueno, hazte otra pregunta. ¿Por qué estás? ¿Por qué estoy yo hoy parado? ¿Qué es lo que me sostiene? ¿Qué me está sosteniendo? ¿Por qué mis órganos están funcionando? Porque estoy en las manos de Dios, estoy en Él y estoy por Él. Necesito de Dios y Dios no necesita de mí. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas. Y aquí encierra todo, hermanos. Él es antes de todas las cosas. Nombre alguna cosa infinita. Transporte su mente lo más atrás que usted pueda ir. Ahí está Dios. Y esa es una mentalidad, hermanos, infinita del hombre. Pero más atrás de la eternidad, ahí está Dios. Denme un segundo. En Él. Él es antes de todas las cosas. Y luego dice, y por Él, confirma, ¿verdad? Por Él. No hay otro. No hay ayuda de nadie más. No hay voluntad de ser humano, no hay voluntad de naturaleza, no hay voluntad de nada. Por Él todas las cosas subsisten. Es la existencia propia de Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas, otra vez, todas las cosas, ángeles, principados, potestades, visibles, invisibles, reinos, señoríos, todas las cosas. Dice, sustentando todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su potencia. Con la palabra de Dios. O sea, Él habla y todas las cosas se sostienen, subsisten, existen. Él dice, deja de ser. Cuando Dios cierra, nadie, ninguno, hermanos, puede abrir. ¿Sí? Es la infinidad de Dios. Y bueno, la existencia propia de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Pero esto es lo que la Biblia nos revela
de Dios. Pero Dios es infinito y va más allá de nuestro entendimiento. A la luz de esto, hermanos, de la existencia propia de Dios, debemos confiar en Dios. ¿Verdad que nos anima a confiar en Dios? ¿Verdad que sabiendo este atributo de Dios nos dice, no me queda otra opción nada más que confiar plenamente en Dios? Por ahí alguien decía, bueno, es que el doctor me dijo que si yo vivo en una altura, no es bueno para mi salud, y nadie va a pasar la línea de vida que Dios le ha dado. Nadie. No importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa lo que tome. Dios dijo, hasta aquí vas a vivir, y nadie va a vivir un segundo más de lo que Dios ha dicho. Él es infinito, Él es soberano. Ahora una pregunta, hermanos. Nosotros, al conocer un Dios tan infinito, ¿debemos traer cosas pequeñas a Dios? ¿O solamente cosas grandes? ¿Debemos traer cosas grandes a Dios? ¿Solamente? ¿O también le podemos traer cosas pequeñas? Bueno, la respuesta es que todo en tu vida es pequeño. Todo. Por eso debemos traerle todo nuestro ser, como el mandamiento que Dios nos dio. Ámalo con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu poder y todo tu entendimiento. Ámalo, ama a Dios, porque Él te ama a ti. Debemos traer todo a Dios. Dios tiene fuentes infinitas, inagotables, y cuando vamos, hermanos, atrás en el tiempo, en la eternidad, y nuestra mente no puede ir más allá, ahí está Dios. Cuando vamos hacia el futuro, hacia la eternidad, y que nuestra mente ya no puede ir más allá, ahí también está Dios. Y esto consuela y alienta nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Creador. La existencia propia de Dios, uno de sus atributos que solo le pertenece a Dios. Por eso le alabamos y le glorificamos.